Esta vez tenemos una superficie que es sumergida en la profundidad de un fluido. Si fuera horizontal, no hay tanto lío, porque hemos visto que la presión es uniforme en el plano horizontal. Teniendo la presión a una profundidad dada, podemos determinar la fuerza, porque fuerza es presión por área. Pero el problema surge cuando tenemos una placa como esta, con una inclinación dada sumergida en un fluido. Como la presión es función de la profundidad, y esta placa tiene diferentes profundidades. Cada punto que yo mida de esta superficie tiene diferentes profundidades. Entonces, tendrá una presión diferente. Por tanto, ¿cómo calcularíamos la fuerza total que actúa sobre la placa? Cuando hacemos diseños de submarinos o de elementos que están sumergidos en un fluido, necesitamos determinar cuál es la fuerza que está actuando. Es entonces que necesitamos primero comprender que la fuerza que actúa sobre una superficie sumergida en un fluido es variable. Pero mejor dicho, la presión es variable, pero podemos obtener una fuerza total que actúa sobre la superficie de esta manera. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si hiciéramos una gráfica aquí, veríamos que el vector presión va a ir aumentando desde un valor pequeño hasta un valor grande. A mayor profundidad, mayor presión. Mayor presión, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a agarrar un elemento diferencial, este elemento pequeño, y vamos a proyectar, porque si bien habíamos definido el plano X, Y, Z, Z siempre va a estar verticalmente hacia arriba. Pero en este caso lo vamos a, el plano que lo vemos de esta manera de perfil, si viéramos de arriba, veríamos la forma que tiene esta superficie. En este caso tiene una forma cualquiera, y lo que vamos a hacer es poner un plano XY proyectado para poder ver la forma del plano. Pero sin embargo, sin olvidar que la presión siempre es función de la altura, no del eje XY, sino del eje Z. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es proyectar. Pero como tenemos un elemento diferencial aquí, vamos a tener una altura h, y en esta altura h va a actuar un diferencial de fuerza. La fuerza, que es un vector, siempre se grafica perpendicular a la superficie. Por tanto, si esta altura h proyectamos al plano XY, vamos a tener una distancia en Y, por ejemplo, una distancia Y cualquiera, ¿sí? Y vean que el diferencial de la fuerza F va a ser igual a la presión por el diferencial del área. Pero presión sabemos que es el peso específico del fluido por la altura. Entonces tendríamos peso específico del agua, en este caso por la altura H, por el diferencial de área. Esta altura H, que es vertical, si proyectamos al plano XY, por triángulos, aquí tenemos un ángulo phi de inclinación del plano, podemos sacar función seno, y entonces esta proyección va a ser h seno de phi. Entonces, en vez de este h, estoy poniendo y como coordenada en el eje XY por seno de phi por el diferencial de área. Si ordenamos sabiendo que la fuerza es igual a la integral de la presión por el diferencial de área, ya como ecuación, puedo sacar a un lado lo que es constante. El peso específico de un fluido es constante y el seno del ángulo también. Y me quedará en la integral y diferencial de área. Este detalle podemos, si recordamos un poco lo que es estática, sabemos que la ecuación centro de gravedad, Y centro de gravedad, ¿a qué es igual? Es 1 sobre área por Y diferencial de área. Entonces, como yo tengo aquí Y diferencial de área, y despejara de esa ecuación, me va a quedar Y centro de gravedad por el área. En vez de esta integral, recordando la ecuación del centro de gravedad o de la coordenada Y centro de gravedad, donde es 1 sobre área por la integral de Y diferencial de área,
el área pasa a multiplicar a Y centro de gravedad y tendríamos que Y centro de gravedad por área es igual a la integral de Y por el diferencial de área. Ahora, Y centro de gravedad por seno de phi, si nuevamente quiere decir que tenemos aquí el centro de gravedad de la superficie. Tengo una altura Y centro de gravedad en mi nuevo sistema XY. Esa nueva coordenada Y centro de gravedad, si lo proyecto al sistema original, entonces voy a tener una altura H centro de gravedad. Por eso, en vez de poner Y centro de gravedad por seno de phi, tengo H centro de gravedad. Y H centro de gravedad por gamma es presión, pero presión en el centro de gravedad. Así que si reemplazamos eso, tendríamos que para determinar la fuerza que actúa en una superficie plana sumergida, que tenga cualquier ángulo, tengo que calcular la presión en el centro de gravedad y multiplicar por el área. Esa es la primera ecuación. Entonces, para determinar la fuerza total o la fuerza resultante sobre una superficie plana sumergida en un fluido, necesito calcular la presión centro de gravedad por el área. Primera ecuación. Ahora, resulta que la fuerza es un vector, entonces necesita un punto de aplicación como vector. Pero en los sólidos, normalmente la fuerza resultante actúa en el centro de gravedad. No sucede lo mismo en los líquidos o en las superficies que se sumergen en un líquido. El centro de aplicación de la fuerza resultante se llama centro de presión. Y todo centro de presión tiene mínimamente coordenadas X, Y, Z, o mínimamente XY, como en este caso, trabajando en el plano XY, tendría esas coordenadas. Y para poder comprender cómo se determina estas coordenadas X centro de gravedad y Y centro de gravedad, vamos a tomar el concepto de lo que es el segundo concepto de estática. Un concepto de estática es que todas las sumatorias de las fuerzas son igual a cero, ¿no? O la sumatoria de las fuerzas en el eje X son igual a cero, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero. Y la otra ecuación es que la sumatoria de los momentos en un punto dado es igual a cero. ¿Sí? Pero aquí hay un detalle. Cuando hablamos sumatoria de momentos, podemos hablar de las n fuerzas que están actuando sobre el sólido. Hacemos sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre la superficie, ¿no? Eso nos va a dar cero, que sería lo mismo que si yo tengo el mismo sólido y todas las fuerzas X, Y, Z que están actuando en el cuerpo, lo sumo y tengo una fuerza resultante. Entonces, ambos sistemas son equivalentes, ¿no? El sistema que tiene todas las fuerzas y el sistema que tiene la fuerza resultante son equivalentes. Por tanto, ambos darían los mismos resultados. Si yo hago sumatoria de momentos de todas las fuerzas que están actuando en un sistema, o si hago sumatoria de fuerzas resultantes de este sistema, con respecto a un punto en ambos casos, el resultado sería el mismo. ¿Sí? Entonces, tomando esa equivalencia, yo puedo decir que la sumatoria de las fuerzas distribuidas con respecto a un punto es igual a la sumatoria de los momentos de la fuerza total con respecto al mismo punto, y esto es igual a cero. Entonces, estamos usando el mismo concepto del principio de estática, pero solamente lo estamos dividiendo en dos elementos. Uno, considerando el sistema como un elemento lleno de fuerzas, u otro, considerando el mismo sistema con un elemento que solo tiene una fuerza resultante. Como ambos son lo mismo, la sumatoria de fuerzas o la sumatoria de momentos en el mismo punto tiene que darnos igual. Entonces, siguiendo ese concepto, estamos usando para determinar la coordenada XP, vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas distribuidas respecto al eje X es igual a la sumatoria de las fuerzas resultantes respecto al eje X. Para nosotros considerar como el punto de donde actúa la fuerza no es el centro de gravedad, se le llama centro de presión, le estoy poniendo un punto diferente, cualquiera, en este caso, aquí, CP, centro de presión. Entonces, estoy suponiendo que ahí actúa la fuerza, por tanto, el XP va a ser de este punto hacia el eje X, de este punto hacia el eje Y, es el XP,
y de este punto hacia este lado va a ser el Y sub P, ¿no? O Y en este caso. Ahora, si yo hago sumatoria de fuerzas con respecto al X, de las fuerzas distribuidas, la fuerza distribuida sería el diferencial de F, que está dando a entender que son muchas fuerzas que están distribuyendo y concentrando en un punto. Entonces, estoy suponiendo que aquí actúa la fuerza total. Fuerza total por brazo, por XP o CD, sería sumatoria de momentos con respecto al eje Y. Y la fuerza distribuida, DF. Pero DF, vean aquí, DF es presión por el diferencial de área. Presión por diferencial de área. Por el brazo. Como este es el punto donde estoy aplicando el diferencial de fuerza, el brazo va a ser X. Un valor cualquiera, ¿no? Que vamos a encontrar. Pero como es fuerza distribuida, viene en... Y a esto diríamos, la fuerza del momento, o perdón, sumatoria de momento de la fuerza total es igual a la sumatoria de momentos de las fuerzas distribuidas, y esto es igual a 0. Pero el 0 en este caso no nos interesa. Entonces, tengo una ecuación aquí. Esta ecuación voy a despejar XP. Esta fuerza viene a dividir. Esta es la fuerza resultante. Nosotros ya tenemos aquí la ecuación fuerza resultante, presión al centro de gravedad por el área. O si retrocedemos un poco, esta fuerza resultante es gamma seno de phi por y, centro de gravedad por el área. Entonces, en este caso voy a usar este y lo voy a colocar aquí debajo. Gamma y, centro de gravedad por área por seno de phi. Integral de x y se mantiene por dA es fuerza. Y esta antes de integrar es gamma seno de phi integral de y de a. Eso reemplazo aquí. X viene desde la en vez de P, gamma y seno de phi de a. Saco lo que es constante y lo simplifico. Va a salir gamma seno de phi. Entonces, gamma seno de phi con gamma seno de phi se simplifica. Y aquí abajo me quedaría y centro por área. Pero arriba me quedaría integral de x por y por el diferencial de área. Esta integral también la hemos visto en esta, que representa el producto de inercia, ¿no? Producto de inercia XY. Con respecto a ambos ejes. Pero para usar, normalmente cuando hemos trabajado con sólidos, todas las inercias las llevamos al centro de gravedad. Y para eso vamos a usar el teorema de Steiner. El teorema de Steiner nos dice que el momento de inercia respecto al eje X es igual al momento de inercia respecto al centro de gravedad con respecto al eje X más la coordenada y al cuadrado centro de gravedad por el área. Y esta ecuación se puede aplicar también en los productos de inercia. Entonces yo diría el producto de inercia XY va a ser igual al producto de inercia XY centro de gravedad más la coordenada X centro de gravedad por la coordenada Y centro de gravedad por el área. Entonces, si reemplazamos aquí, lo que me va a quedar es esta ecuación, donde el X centro de presión es igual al producto de inercia XY centro de gravedad sobre la coordenada Y centro de gravedad por el área, más la coordenada X centro de gravedad. Y con esta ecuación podemos determinar la coordenada X del centro de presión donde está actuando la fuerza. Hacemos lo mismo para el eje Y. Entonces, en este caso, aplico la sumatoria de los momentos de la fuerza total respecto al eje X, va a ser igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas distribuidas. Eso significa Y sub P por la fuerza total, que va a ser igual, aquí miren, Y sub P por la fuerza total, que va a ser igual a la integral de la fuerza distribuida. La fuerza distribuida es P por dA, integral P por dA, por el brazo. El brazo respecto al eje X ahora es Y por Y. Muy similar a este. Entonces, si reemplazamos la misma idea, en vez de fuerza que va a ir a dividir, pero como fuerza total, tendría gamma seno de phi y centro de gravedad por el área. Y en vez de y diferencial de área, voy a colocar gamma seno de phi y de a. Pero va a quedar y por y.
y al cuadrado. Entonces, simplificando gamma seno de phi con gamma seno de phi, me quedaría 1 sobre y centro de gravedad por área, por la integral y al cuadrado por el diferencial de área. Y nuevamente, esta ecuación, esta integral, nos recuerda en estática que es el momento de inercia respecto al eje X. Pero siempre la hacemos con respecto al centro de gravedad. Usamos entonces el teorema de Steiner. Aquí está, momento de inercia respecto al eje X va a ser igual al momento de inercia respecto al eje X. Centro de gravedad más la coordenada y al cuadrado, centro de gravedad por el área. Y de esta ecuación despejamos la coordenada y sub p, que va a ser igual momento de inercia respecto al eje X, centro de gravedad, sobre coordenada y, centro de gravedad por el área, más la coordenada y, centro de gravedad. Entonces, estas tres ecuaciones nos permiten determinar la magnitud de la fuerza y la coordenada XY, donde actúa la fuerza como vector. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Perdón, ¿podría repetir una vez más? ¿Se entendió la deducción de la ecuación? Sí. Y una pregunta. Dime. ¿Podría repetir qué es, o sea, qué es eso de, qué es la F sub E? Perdón, ¿a qué le hace referencia? Claro. Lo que queremos hallar es la... Siempre que vamos a diseñar algo, necesitamos la fuerza para poder diseñar el espesor, en otras palabras. Entonces, nosotros hemos hablado de la presión, pero presión por área da fuerza. Pero en este plano inclinado, la presión es variable y nosotros queremos obtener una fuerza resultante. Imagínense si usáramos presión variable, nuestra plancha del liceo tendría que ser de delgadito a grueso, ¿no? No tiene mucho sentido. Solamente ponemos uniforme, un espesor uniforme y construimos la cosa. Entonces, lo que nos estamos haciendo es determinar la ecuación de la fuerza que actúa, la fuerza total que actúa en la plancha bajo las circunstancias de que tenga diferentes profundidades, como en este caso general que está a un ángulo pi. Pero en cambio, la presión es una magnitud tensorial, ¿no? Esta fuerza, como vector, necesitamos saber dónde actúa. Habíamos dicho, en los sólidos actúa en el centro de gravedad. Pero resulta que en un sólido, este punto de aplicación de la fuerza ya no coincide con el centro de gravedad. El centro de presión normalmente o siempre está por debajo del centro de gravedad. Ahora veamos por qué. Aquí hemos hallado la ecuación XP, centro de gravedad, y Y sub P, XP de presión, la coordenada eléctrica, ¿no? Y Y sub P, la coordenada Y, centro de presión. Aquí vemos claramente que la coordenada X del centro de presión está en función al producto de inercia XY. Ustedes, recordando lo que es estática, pueden ver que el momento de inercia respecto al eje XY puede ser negativo, puede ser positivo, pero también puede ser cero. Si es negativo, quiere decir que de un eje que yo le ponga al eje del centro de gravedad, si tengo una línea que pasa por el centro de gravedad, si es negativo, el X va a ir desplazado hacia la izquierda. Si es positivo, va a ir hacia la derecha. Y si es cero, si todo esto fuera cero, va a coincidir, que el XP coincide con el centro de gravedad. En la mayoría de los casos sí coincidir siempre y cuando exista simetría. Si yo tengo una superficie métrica simétrica, entonces el producto de inercia XY es cero. Si el producto de inercia XY es cero, todo esto se elimina y la coordenada XP coincide con la coordenada X centro de gravedad. Pero en el caso del eje Y,
el momento de inercia respecto al eje X, centro de gravedad, nunca puede ser cero. Y tampoco no puede ser negativo. Siempre es positivo. Al siempre positivo, quiere decir que esta expresión, todo este elemento es positivo. Número positivo sumado a la coordenada del centro de gravedad va a dar a un grande. Eso significa que verticalmente o entrando en profundidad, el centro de presión o la coordenada Y del centro de presión siempre está por debajo del centro de gravedad. Respecto al eje X, puede estar a la izquierda, puede estar a la derecha o coincidir con el centro de gravedad. Pero no sucede lo mismo con el eje Y. El eje Y o la coordenada Y del centro de presión siempre está por debajo. ¿Sí? ¿O todavía hay alguna duda? Sí, Inge, todo claro. Una pregunta más, Inge, antes de pasar. ¿Por qué Dime. cuando igualamos la parte de los momentos, igualamos a esa integral que está multiplicando x por p por diferencial de área? Justo lo que les explicaba. En estática tenemos dos ecuaciones, ¿no? La sumatoria de las fuerzas igual a 0 y la sumatoria de los momentos dados a un punto o a un eje igual a 0. Resulta que esta ecuación sumatoria de momentos la podemos particionar en dos, teniendo el mismo sistema. Un sistema puede estar actuando muchas fuerzas por todo lado. Y todas estas fuerzas con respecto a un punto van a generar momento. Entonces, si yo aplico sumatoria de momentos, tendría que sacar momentos de cada una de estas fuerzas con sus brazos respectivos respecto a un punto o a un eje y lo igualo a 0. Pero en vez de hacer eso, en vez de hacer de cada una de las fuerzas, yo sumo todas las fuerzas. Tengo fuerza resultante. Este sistema, nuevo sistema con una sola fuerza, que es un sistema donde tiene muchas fuerzas, es lo mismo, son equivalentes. Entonces, si yo saco sumatoria de momentos en el primer caso, donde está rodeado de tantas fuerzas, o saco sumatoria de momentos de la fuerza resultante respecto al mismo punto, el resultado me tiene que dar el mismo. Entonces, tomando ese concepto, digo lo siguiente. Por eso es que digo, la sumatoria de los momentos de las fuerzas distribuidas es igual al momento de la fuerza total aplicado a un mismo punto o un eje. Y esto tiene que ser 0. Y eso es lo que actúa. Aquí las fuerzas distribuidas serían el diferencial de F, porque este de F es como si estaría sumando todas las fuerzas que están actuando en cada punto de esta superficie. Y la fuerza total es esta fuerza resultante que hemos obtenido. Esta fuerza resultante es la que está actuando en el centro de presión. Fuerzas resultantes. Si yo hago respecto al eje Y, tengo un brazo definido que le estoy llamando XR en el gráfico, pero aquí le estamos llamando XP, por presión, ¿no? Centro de presión. Aquí XR significa coordenada X de la fuerza resultante, que es lo mismo, ¿no? Traducido. Ahora, tengo una fuerza total y para hallarle el valor, hago la fuerza distribuida. DF, como el DF está actuando en este diferencial de área, DF por el brazo, que sería X. Entonces, estaría diciendo, F resultante por XR es igual a DF por X. Pero este brazo es XP por F, por la fuerza resultante. Y resulta que el DF, como hemos estado haciendo aquí, el DF es el DF, porque aquí si no lo integramos, DF es la integral de la presión por de área por el brazo, que es X. Y aquí está, XP por dA, la integral. Y vamos reemplazando estos valores, ¿no? En vez de fuerza total o fuerza resultante, puede ser presión al centro de gravedad por área, pero para que se vayan simplificando, este que ya está integrado, gamma seno de phi por y centro de gravedad del área. Y en vez de usar esta expresión B por dA, uso antes de integrar gamma seno de phi
Y por dA con la integral, que está aquí. Y como sale la constante gamma seno de phi, que se va a simplificar con gamma seno de phi, me quedaría simplemente X por Y por dA. Y abajo, Y es centro de gravedad por área. Y este es el concepto de producto de inercia. Con esto puedo determinar la coordenada X. Y haría de la misma forma en Y. Pero aquí en vez de X, Y o producto de inercia, es momento de inercia respecto al eje X nada más. ¿Sí? ¿O todavía hay dudas? No, y ahora sí está todo claro, gracias. Entonces, por eso yo les decía un poquito. Tienen que repasar estática. La base de esta materia es estática. Física 100 y ecuaciones diferenciales, más que todo, y bastante geometría, ¿no? Estos conceptos son de estática, más que todo. Ahora, más o menos para que entiendan, no siempre, cuando hemos visto cinemática, claro, vemos que la fuerza coincide con el eje de movimiento, pero no siempre el vector coincide con el movimiento. Por ejemplo, sabemos que la velocidad es un vector, por tanto, el vector velocidad va a ir en dirección y sentido al movimiento. Pero en un movimiento rotacional, la velocidad angular también es un vector. Pero, ¿cómo graficarían la velocidad angular en un movimiento rotacional? Tangente a cada punto circular. Y ahí tendríamos n vectores, ¿no? Porque el punto está rotando. ¿O dónde sería el vector velocidad angular? Eso es física 100, ¿verdad? Si recuerdan, tenemos que usar la regla de la mano derecha. Los dedos marcan el sentido de rotación del cuerpo, de la partícula, y en ese sentido cerramos el puño y el dedo pulgar es el que determina el vector velocidad angular. Entonces, el vector velocidad angular es fijo, solamente tiene una dirección y sentido. Si la partícula o el cuerpo está girando en sentido antihorario, usamos la mano derecha, vamos a ver que el vector velocidad angular va hacia arriba. Pero si gira en sentido horario, y veríamos que el vector velocidad angular va hacia abajo. Entonces, el vector puede tener diferentes ubicaciones. Es decir, es un vector, sí, pero tiene una aplicación. Y aquí podemos ver ese detalle. La fuerza la calculamos con respecto al centro de gravedad, pero como magnitud. Pero como vector, no actúa en el centro de gravedad, sino actúa un poco más abajo, que se le llama centro de presión. Y este centro de presión tiene las XP y SUP. Y para poder determinar, aquí están las ecuaciones. Entonces, con estas tres ecuaciones podemos determinar la fuerza resultante o la magnitud de la fuerza, la coordenada XP y la coordenada YSUP. Es importante tener estas coordenadas, porque teniendo la fuerza y las coordenadas podemos determinar sumatoria de momentos para determinar más fuerzas o más diseños como tal. Por tanto, tiene su importancia. Y si ven aquí, hemos utilizado dos metodologías. Uno por el método de integración y otro por el método de fórmulas. ¿Cuándo se emplean fórmulas? Cuando tengamos figuras geométricas conocidas. Porque para poder hallar ya sea la fuerza resultante o XP y YSUP necesitamos valores, como ser el área. El área de una parábola por ecuación no es fácil hallar, hay que integrar. El momento de inercia de una parábola no se puede calcular, ¿no? Hay que integrar. Lo mismo con el producto de inercia. Pero si tenemos un triángulo o un cuadrado, sí lo podemos calcular porque agarramos un formulario y lo tenemos a disposición.
Por tanto, existen dos. En realidad, existen tres metodologías para calcular fuerzas. Una de integración, y la segunda por el método de usar fórmulas, y la tercera que después vamos a llevar, que es por el método de presión. Tres. Ahora estamos viendo dos métodos, por integración y por las fórmulas. Entonces, para eso necesitamos recordar ecuaciones como esta, como los centros de presión de un prisma está a la mitad de cada lado o en la intersección de las diagonales, ¿no? En cambio de un triángulo, el centro de presión está a un tercio de la altura. Y vean que el momento de inercia respecto al centro de gravedad es 1 sobre 36 base por altura al cubo. En cambio de un prisma que puede ser, perdón, de un prisma rectangular o cuadrangular, es 1 sobre 12 base por altura al cubo. De un círculo, su área es pi por r al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y su momento de inercia respecto al eje X, centro de gravedad, es pi por radio a la cuarta sobre 4. También tenemos de un cuarto de círculo, donde el centro de gravedad está a 4/3 del radio sobre pi. Y su momento de inercia respecto al eje centro de gravedad es 0,0546 veces el radio. O si ven aquí también, con respecto al eje X, sería pi por radio a la cuarta sobre 16. Entonces, como ven, tenemos las ecuaciones para calcularla. Y ustedes pueden tener muchas más ecuaciones, pueden ir formando sus formularios y tener varias, ¿no? Para que cuando sea el examen puedan ustedes revisar su formulario y lo tengan a disposición. No es necesario, ni aun cuando teníamos las clases presenciales, no es necesario aprenderse de memoria las ecuaciones. No es fácil. ¿Y de qué sirve que hoy se aprendan y mañana se olviden, no? Mejor tener a disposición las tablas y poder recordarlas. Cuando uno hace ingeniería no necesita saber de memoria. Por eso uno tiene varios libros, tiene programas para hacer los cálculos. Ahora sí se entendió o todavía hay alguna duda. Ahora sí está todo claro, Inge. Gracias. Bueno. He visto que han estado haciendo ejercicios, ¿no? con Marcelo ya. Han hablado sobre la viscosidad. Yo creo que este miércoles van a continuar todavía. Estos ejercicios han resuelto el día miércoles. Dos ejercicios. Entonces, yo creo que este miércoles todavía van a hacer viscosidad. ¿Okay? Vamos a, si bien aquí tengo ejercicios resueltos de este tema, miren, ya se van a ir complicando. La clave es entender esto, porque después vamos a hacer fuerzas sobre superficies curvas. Y si no entienden fuerzas sobre superficies planas, mucho más complicado las fuerzas sobre superficies curvas. Así que cualquier detallito que no sepan, pregunten, no tengan miedo a hacer las preguntas. Necesitamos comprender a detalle esto para poder avanzar. Vamos a ver un ejercicio. Dice lo siguiente: determinar la magnitud de la fuerza que actúa en uno de los lados del triángulo vertical ABC de la figura, mediante integración y utilizando las ecuaciones. Entonces, como ven, en este caso, la compuerta es vertical. En general, la mayoría de las compuertas son verticales, o también le llaman represas, ¿no? En este caso, nuestra compuerta tiene forma triangular isósceles, y ahí están los datos, ¿no? S, que es la densidad relativa del fluido,
1.2, quiere decir que es más pesado que el agua. La altura H de la profundidad a la que se encuentra la compuerta, 1.5. La altura H minúscula, que es la altura del triángulo, 1.2. Y la base, 1.5. Entonces, como vamos a hacer por el método de integración a esta superficie, es como si yo proyectara, tendría el coordenada X y hacia abajo coordenada Y, proyectado. Entonces, agarro un elemento diferencial, como el eje hacia abajo es Y, el elemento diferencial va a ser de Y. Ya aquí está H, no necesito sacar su proyección porque es la misma, no hay ángulo de inclinación. Pero, ¿qué necesito? Sé que la fuerza es la integral de la presión por el diferencial del área. O que fuerza es presión centro de gravedad por el diferencial de área. Pero por método de integración es esta. Entonces, presión P, el área, el elemento diferencial es U por dy. Como es un elemento diferencial rectangular, base por altura, U por dy. Resulta que no conocemos U porque le hemos hecho un punto cualquiera. Entonces tenemos que hacer una relación trigonométrica por semejanza de triángulos. Entonces, si nosotros hiciéramos varios triángulos aquí, diríamos que U es semejante a la base AB, pero AB vale B, como la altura. La altura de este triangulito de aquí es H más H menos Y. Esa sería la altura de este elemento. Es semejante a la altura del triángulo ABC, H. Y eso es lo que hemos colocado aquí. U sobre B es igual a H más H menos Y sobre H, por semejanza de triángulos. De esta ecuación despejo U y reemplazo en vez de U aquí. Entonces tendré que la fuerza hay que integrarla desde que comienza la compuerta hasta que termina. Entonces vamos a integrar desde H hasta H más H minúscula, ¿no? Vean, desde H hasta H más H minúscula. P, en vez de U, H sobre H más 1 menos Y sobre H por B, por el diferencial de Y. De esta ecuación, integrando tendríamos, ¿no? Aquí tiene Y por aquí también hay Y aquí va a ser Y cuadrado. Entonces, podemos integrar miembro a miembro y reemplazarlas a H, H más H, y vamos a tener la fuerza. La hemos calculado la fuerza en función de las longitudes de la geometría. Y aquí vean que la presión es peso específico por la altura, pero el peso específico es densidad relativa por el peso específico del agua. Densidad relativa por gamma, por toda la altura. Y entonces hemos hallado la magnitud de la fuerza. Aquí solamente es reemplazar valores y tendríamos el valor de la fuerza. Y este sería el primer método por integración. Lo que hemos hecho la misma deducción, pero ahora con valores. Pero si nosotros aplicamos la ecuación que hemos obtenido, donde nos dice fuerza igual a la presión centro de gravedad por el área, como es un triángulo, nosotros sabemos cuál es el centro de gravedad. Sabemos que, dependiendo a nuestra posición, como viene de la base hacia abajo, el centro de gravedad de la base hacia abajo es 1/3. Siempre vamos a medir respecto al eje, a este eje, donde está el triángulo. Entonces, la profundidad al centro de gravedad es H más 1/3 de H. H más 1/3 de H. Por el peso específico es presión. Y el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Como ven, aquí está mucho más simple. Ya hemos obtenido el valor. Se supone que este valor es igual al anterior. Si nosotros desglosamos esta ecuación y simplificamos, tenemos que obtener la misma. Pero vean, en este caso, al ser una figura geométrica conocida, simple, nos es más fácil resolver teniendo la ecuación y reemplazándola. Por esa razón, ahora, si determinamos las coordenadas del centro de presión, como este es un triángulo isósceles, tiene una simetría respecto al eje Y.
Eso significa que cuando hay simetría respecto al eje Y, la coordenada o el producto de inercia XY, centro de gravedad, es cero. Si este es cero, entonces, bajo esta condición, la coordenada centro de presión es igual a la coordenada centro de gravedad. Quiere decir que coincide en eje. Pero para determinar la coordenada Y sub P, aplicamos esta ecuación. Momento de inercia respecto al eje X, centro de gravedad. Y eso hemos visto en la gráfica, que de un triángulo es 1 sobre 36 base por altura al cubo. Sobre Y, centro de gravedad. Esta Y la medimos siempre desde el eje. Desde este eje. Entonces, el centro de gravedad con respecto al eje Y está en esta profundidad, que va a ser H más H tercios. H más H tercios. H más H tercios. Por el área. El área será un medio por base por la altura, ¿no? Más 10 centros de gravedad, H más H tercios. Entonces, simplificando, tenemos la coordenada Y sub P. Y con esto habríamos resuelto el problema. ¿Alguien alguna pregunta respecto a este ejercicio? Sí, Inge, en el método de integración, ¿por qué consideramos para el cálculo de similares triángulos H mayúscula más H minúscula? Porque, ¿cómo sabríamos la altura de este nuevo triángulo? Desde aquí hasta aquí, ¿cómo sabríamos esta altura? Si le hemos dado un punto cualquiera. De aquí hasta aquí. Porque la altura del triángulo ABC sí conocemos, es H minúscula. Pero la altura de este triángulo donde está U, ¿cómo podríamos determinar? Ay, perdón, Inge, ya noté mal, pensé que ya estaba con referencia a la línea B, no a la referencia donde se mide H. Sí, perdón, discúlpeme. Ya, bueno, no hay problema. ¿Alguien otra pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Una Sí, bueno, consulta. dime. Entonces, cuando se habla del método de integración, simplemente es utilizar la ecuación de la presión, ¿verdad? Que sería fuerza es igual a la integral de presión por diferencial de área. Sí, para la magnitud. Y para hallar sus coordenadas también hay que hacer el concepto de sumatoria de momentos de las fuerzas distribuidas. Va a ser igual a la sumatoria de momentos de la fuerza total. Solamente que aquí ya no lo hice para no complicar más, pero en los otros ejercicios es necesario. Por ejemplo, en este sí es necesario porque es una parábola. Aquí ya no conocemos. Entonces, en ambos casos hemos tenido que usar el método de integración. ¿Miren? Pero cuando ya son geométricas, podemos usar las fórmulas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya. La próxima clase vamos a continuar haciendo ejercicios. Ahora quería mostrarles una otra presentación que es importante que vean la importancia de AutoCAD. Miren, yo ya llevo trabajando 11 años en la refinería y este es el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Se llama diseño piping, que es en realidad un especialista en cañerías, piping, que significa cañerías, sistemas de cañerías, ¿no? Entonces lo que hacemos es, miren, por ejemplo, este plano es un
layout de la refinería. Aquí se expresa todo, son 88 hectáreas que tiene la refinería y están distribuidas de esta manera. Lo que quiero que vean es que no, hay estos planos, a ver si ustedes lo pueden hacer en SolidWorks. Por ejemplo, un layout, no sé si lo podrían hacer de este estilo en SolidWorks. Es mucho más fácil hacerlo en AutoCAD. Así lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Se ve, Inge. Lo que quería mostrarles un poquito es la importancia, como les decía, de la ingeniería en el área petrolera y la herramienta fundamental en este caso que es AutoCAD. Caso contrario a lo que nos enseñan en la U, que SolidWorks, ¿verdad? Pero vean que yo les diría que es más importante AutoCAD que SolidWorks, al menos para esta área. Ahí tenemos la geometría de la refinería de 88 hectáreas. Y este es un layout donde están distribuidas las plantas y los diferentes equipos. Este plano es un PID. PID significa Process, Instrument y Diagramas, ¿no? Process, Instrument, Diagram. Es un diagrama de procesos e instrumentos que lo hace un procesista para diseñar todo el funcionamiento de una planta, ¿no? Todo el proceso que se va a generar desde el horno, la destilación de la torre, los intercambiadores, las bombas y toda la instrumentación que requiere. Todo esto son instrumentos y lo naranja es aire para los diferentes instrumentos neumáticos. Este, en cambio, es un PFD, que es un proceso más simple, ¿no? Es un diagrama donde no, de manera más simplificada, muestra cómo va a funcionar la planta. Este es otro PFD de otra unidad, de una planta. Esta es una distribución de productos de la planta de servicios técnicos, que es la que genera todos los insumos de la planta. Vapor de baja, vapor de media, vapor de alta, aire para instrumentos, energía eléctrica. Nosotros generamos energía eléctrica de dos maneras. Uno, por vapor, tenemos calderos, turbinas que generamos energía eléctrica mediante vapor. Y actualmente, que ha sido montado recién unos 3 años, generamos también energía eléctrica por gas natural. Y si alguna vez hay un corte en la refinería por alguna falla, entonces inmediatamente nos conectamos a ENDE, que nos suministra energía. Pero aquí están todos los suministros a las diferentes secciones de servicios técnicos. Este otro es un parral de isometrías por donde van a pasar las líneas por arriba, ¿no? Para ganar espacio, que es una representación gráfica. Este otro es un plot plan. Este plot plan se hace a escala. Tiene que tener las dimensiones reales, pero bajo topografía, bajo un punto coordenado, georreferenciada. Todos los equipos están georreferenciadas. Normalmente se hace con topografía, ¿no? Con una estación total. Pero hoy en día estamos usando lo que es el escáner 3D, que tiene una precisión de error 2 milímetros por cada 200 metros. Es lo mejor, digamos, es el boom de las mediciones. Cuando se hace con topografía puede haber mucho error, siempre y cuando, cómo lo manipulan, ¿no? Ya hemos tenido problemas con personas que han hecho topografía con escáner, con teologito, con su estación total, y decisiones, no por el equipo, sino por la persona que lo manipula. En cambio, el escáner 3D es prácticamente automático.
Aquí tenemos otro plot plan, donde se muestran las ubicaciones de los equipos. Este es un plano de elevación para ver las coordenadas y las alturas de los equipos, las plataformas como tal. Este es otro plano de elevación de los hornos, de la torre e intercambiadores en plataformas. Vean otro plot plan donde están los diferentes hornos de platforming para aumentar el octanaje de la gasolina. Aquí ya tenemos diagramas unifilares donde tenemos cañerías, accesorios, válvulas, bombas con coordenadas, con alturas, con códigos de líneas. Estos ya son los isométricos. Son los planos con más detalle que existe para poder prefabricar estas líneas, construirlas. Otro tipo de isométricos. Estos isométricos son generados, pueden ser dibujados línea a línea en AutoCAD, o mejor generar en CADWorks. CADWorks nos permite dibujar en 3D y luego generar los isométricos bajo norma con todos los valores estipulados, como pueden ver este es plano. Este es un plano de equipo, un plano meramente mecánico, donde está el equipo total, las piezas, la lista de materiales. Este es otro equipo, un acumulador. Aquí tenemos equipos en 3D que se puede generar con CADWorks usando el módulo Equipment, como pueden ver. O este ha sido hecho a detalle con SolidWorks. Pero vean que si bien tiene mucha calidad en cuanto a los elementos, cuando hacemos diseños, este elemento pesa mucho. Entonces, si solamente dibujáramos bomba como esta y la implementamos en una maqueta, es tan pesada porque la gran desventaja es que da planos muy pesados. Ese mismo plano se puede hacer en AutoCAD en menos de 1 mega. En cambio, en SolidWorks se usan muchos megas para generar ese equipo. Y ni qué hablar en Equipment, es mucho más ligero. Cuando tenemos ya una planta tridimensional, si es muy pesada, cuesta tanto abrir que se va a ir colgando y peor girar o hacer modificaciones. Entonces, no queremos tanto detalle cuando vamos a generar plantas. Y este está elaborado en Equipment. Esto ya se ha generado con AutoCAD, el interior de los intercambiadores. Y aquí ya tenemos plantas. Entonces, estas plantas ya montadas con equipos, cañerías, válvulas, o debe ser a escala para hacer los respectivos diseños como tal de los diferentes proyectos. Aquí tenemos otro montaje. Este es un montaje de un compresor. Se ha diseñado todo lo que ven en las líneas rojas, se ha implementado, actualmente se ha construido y montado. Ahí tenemos las fotos de evidencia. Miren, ese compresor es bastante grande. Y para eso se ha hecho toda esa ingeniería y luego se han montado las cañillas. Como pueden ver, están los planos de construcción, tanto de las líneas como de los soportes y todos los elementos, ¿no? que se puede ver. Este es otro proyectito en el cual es un intercooler que sirve para generar vacío, para absorber el vapor exhausto de las turbinas, para hacer el ciclo, ¿no? Que es vapor, se saca su poder calorífico y hay que este equipo nos permite hacer. Pero este equipo ya era obsoleto y se ha cambiado por uno más grande y se ha tenido que rediseñar, y aquí está el montaje como tal. Entonces, este CADWorks nos permite diseñar a una precisión tal que después la convertimos en plano y lo ejecutamos en obras. Aquí se hizo otro montaje del cabezal del FRED que tiene 60 metros de altura. Se hizo el diseño y el montaje. Aquí tenemos intercambiadores en serie y paralelo. Se hizo el diseño y también se montó en la planta. Y estas son bombas de pistón de desplazamiento positivo para transportar propano líquido. Se hizo el diseño como tal y la construcción y el montaje, como pueden ver. ¿Sí? Entonces, como ven, aquí si bien se puede usar SolidWorks, ¿sí? No se usa mucho por el peso como tal. No se requiere mucho detalle, sino precisión.
en dimensiones de las cañerías y en el montaje como tal. Entonces usamos más como plataforma principal AutoCAD y como plataformas secundarias CADWorks y el Equipment. ¿Sí? Por eso es que les hablaba el primer día, ¿no? Es importante para ustedes que tengan como herramienta fundamental el AutoCAD. Todo ingeniero o futuro ingeniero tiene que aprender a manejar AutoCAD. Y para este área necesitamos AutoCAD, CADWorks, PyFlow, puede ser AFT Phantom, puede ser WaterCAD, EPANET, Cesar, Relief, Compress, y ahí tenemos muchos programas del área, ISIS, HTRI, ¿sí? Pero siempre con base que es AutoCAD. Entonces les da un pantallazo de ver qué es lo que se hace. Y cuando uno entra como cadista a esta rama, que quiere entrar como practicante a la refinería, son esto lo que va a hacer, este tipo de planos, y este tipo de diseños, es lo que va a hacer durante su práctica. Y para poder entrar entonces como practicante a la refinería, tienen que aprender a manejar AutoCAD y CADWorks. Y para poder simular lo que está diseñando, usar PyFlow. Por eso es que se les incentiva en el curso de que puedan tomar estos. Y aprovechen, ¿no? Y se les beneficia con puntajes extras. Pero muchos lo toman después que se han dado cuenta que les faltan muchos puntos para probar. Y el tiempo siempre hemos... Yo siempre les aconsejo que no lo piensen tanto. Tomen de una vez la materia, háganlo con calma y van a ver los beneficios que tienen. Empiecen ya a tomar los cursos de AutoCAD, luego verán CADWorks, tal vez pueden ver AutoCAD 3D, CADWorks, PyFlow con tiempo, porque después de aprender estos programas, que son programas profesionalizantes, en 2 días, en un día es muy difícil. El curso regular son 2 semanas por cada módulo. Entonces, no esperen saber su nota del primer parcial. Yo les aconsejaría que empiecen a tomar para que lo hagan con tiempo. Ojo, que no es obligado, es voluntario. Pero como consejo les sugiero que lo vayan tomando. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna curiosidad al respecto de lo que he seguido mostrando? Dije, perdón, ¿podría explicar un poco sobre sus temas de refrigeración o si tiene algún accidente, digamos, o falla el equipo? Yo doy a suponer que tiene, ¿no? Todo eso, ¿podría explicar un poco sobre eso? ¿Refrigeración? Sí, o si, digamos, existe incendios o algo, no se designa algún equipo, ¿cómo se encargan de eso? Sí, nosotros tenemos otra gerencia que es SMS, que es Seguridad, Medio Ambiente y Salud. A ellos se los entrena como bomberos. Aparte, en toda la planta tenemos todo un sistema contra incendio. O sea, habría una eventualidad. Y además tenemos 2 carros bomberos dentro de la planta que están listos para trabajar y se hacen simulacros. Por lo menos 2 simulacros por año que sale publicados en periódico y todo eso. Entonces se los mantiene entrenados para cualquier eventualidad. Obviamente, cada equipo tiene un sistema de seguridad, un sistema donde no puede fallar, pero a pesar de eso, podría ocurrir una eventualidad, ¿no? Y sin embargo, se tienen ya previsto actuaciones, otros sistemas de alarma, sistemas de enfriamiento, sistemas de agua. Tenemos monitores que botan agua a gran presión. Estamos muy equipados en cuanto a protección. Lo que sí no tenemos, pero ya las empresas que vienen de otros países nos aconsejan que hay una especialidad que se llama ingeniería en fuego. Estos son directamente abocados a protección. Aquí todavía no existe ninguna universidad de esa especialidad y no hay gente preparada en esa área. Pero cada vez se hace más importante resguardar del fuego. Cada vez se están usando materiales más inflamables. Tenemos ahí paneles de cartón,
en madera comprimida, entonces ya no se usa tanto muros de ladrillo o hormigón, ya se está usando estos paneles, por tanto es más fácil que se incendie. Y ahí es que han salido normas que las deberíamos cumplir, como la NFPA 13, que habla sobre rociadores, la NFPA 15, que es protección contra incendios, la NFPA 20, que es específicamente de la bomba para el sistema contra incendios, y así sucesivamente. Tenemos muchas normas que ya nos respaldan. Todavía no estamos obligados, digamos, a implementar sistemas, porque ni siquiera tenemos en las calles agua. Entonces, ¿de qué serviría implementar en cada casa si no tenemos distribución de agua para ese sistema? Pero en muchos países ya se tiene. Y yo creo que pronto se va a exigir aquí también esta aplicación de normativas. Especialmente en las plantas, en las empresas, ya se está exigiendo que se tengan sistemas de protección. ¿Sí? Y nosotros obviamente lo hacemos porque en este rubro todas las máquinas, toda la planta tienen seguros internacionales y cuando aún se incendio. Pero estamos hablando de equipos reales, ¿no? Pero para eso necesitamos aprender a manejar estos programas. ¿Sí? Así que si desean hacerlo, sería bien que comiencen ya nomás. Bueno, ya no hay preguntas, no hay curiosidades. Para que tengan idea, esta grúa tiene una capacidad de 100 toneladas. ¿Cuán grande es este compresor, ¿no?